la guía, ¿no es cierto? El apartado... espera un cachito, si está bien acá. El apartado es la actividad 2, el apartado D de dedo, ¿sí? O sea, la idea es que aquí hay datos para hacer lo que nos pedía que planifiquemos en el punto A, en el punto A y B, digamos, entre los puntos A y B. El punto A era que el método que íbamos a utilizar era el método del pignómetro, el punto B era que había que hacer una planificación. Pero lo que pasa es que para hacer una planificación hay que tener algunos órdenes de magnitud y algunas cosas, y ahí medio que no teníamos nada. Entonces les propongo que resolvamos este apartadito, el D, como ilustración de cómo se procede cuando uno ya tiene los datos. Sí, Después que sería lo como miremos a este, nos vamos a imaginar cómo hubiera sido la planificación que se ha hecho antes de hacer esto, ¿entienden? claro, Porque por el es puntaje. mejor, es mejor verlo realizado, o sea, o imaginarlo ya realizado al experimento, para que después volvamos la película atrás y veamos cómo se hubiera planteado, cómo tendríamos que haber planteado nosotros la planificación para arrancar, ¿sí? Yo creo que vamos a ganar mucho si nos Ingeniería proponemos esto. inversa. Ingeniería inversa. Muy bien. Entonces, voy a ir a la pizarrita Bueno, para que a ver. la Dice, peleemos desde ahí. Bueno, y acá voy a importar el enunciado. Mm, Acá está, trabajo práctico número 2. Ahí está. Bueno, y esa actividad está aquí. No, ya le erré. Pucha. Acá está. Bueno, dos estudiantes hicieron un experimento en el laboratorio usando un pignómetro de 50,0 mililitros sí, con un error de exactitud del 0,1%. ¿Sí? Y obtuvieron los siguientes resultados. M1 es la masa del pignómetro vacío, M2 es la masa del pignómetro con glicerina pura y M3 es la masa del pignómetro con glicerina expuesta al aire, o sea, glicerina que absorbió agua. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué puede concluir de estos datos? ¿Hay alguna diferencia significativa entre las densidades medidas? Explique cómo procedió. Bueno, habíamos dicho que el método del pignómetro, el pignómetro en sí no es un instrumento, un frasquito que lo que nos hace es garantizarnos un volumen conocido, ¿no es cierto? Un volumen conocido con bastante exactitud. Acá tenemos el dato, 50,0 mililitros con un 0,1% de exactitud. ¿Cómo convertimos este dato del error de exactitud de relativo a absoluto? Bueno, calculamos el 0,1% de 50 y ese es el valor absoluto del error o incertidumbre de exactitud que tiene ese pignómetro. ¿Están de acuerdo? Entonces pongamos que el error absoluto de exactitud, y le voy a poner así nomás, EX quiere decir exactitud, ¿no? Es igual
a 0,001, esta sería la fracción decimal que equivale al 0,1%, ¿sí? ¿Está? Por el volumen del frasquito, que son 50 mililitros. Bueno, si no estuviera este 0, esto me da 0,005, ¿no es cierto? Pero hay un 0 más, así que el error de exactitud es 0,05 mililitros. Este es el error absoluto de exactitud. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Han entendido lo que he hecho? Ulises, ¿me seguiste? Sí, profe. Octavio Cutter, ¿entendió lo que hicimos acá? Profe, ¿lo puedo repetir? ¿Cómo no? Fíjese, señor Cutter, que el dato del error de exactitud nos lo dan como un error relativo, ¿sí? O sea, yo tengo el error relativo de exactitud, le podemos poner así, épsilon de exactitud, ¿sí? El épsilon relativo de exactitud. ¿Qué es el error relativo de exactitud? Es el error absoluto de exactitud dividido el valor de la magnitud que está involucrada acá. O sea, ¿el error de qué es esto? El error relativo de exactitud del volumen del pignómetro. Entonces, esto es el error relativo de... El error relativo de exactitud es el error absoluto de exactitud sobre el volumen del pignómetro, ¿sí? Y esto es igual a 0,001. ¿Está de acuerdo? Porque el error de exactitud me dice el 0,1%. 0,1% quiere decir que la fracción decimal es 0,001. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguió? Sí, profe. Bueno, entonces yo despejo el error absoluto de exactitud y hago 0,001 multiplicado por el volumen del pignómetro. Eso es lo que hice acá. Calculé el error absoluto de exactitud, ¿sí? 0,001 por el volumen del pignómetro. Y esto, ¿Profe? ¿sí? Una Ah, cosa, dice el 1%. 0,1%. Ah, disculpe. 0,1%. Eso. Bien. Bueno, hay una cosita. Ya vamos a ver si eso nos sirve o no. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la densidad? ¿Cómo calculo la densidad de la glicerina pura? Vamos a usar, fíjense, yo en la clase pasada usé la letra griega ρ para la densidad, ¿sí? Pero la profe en todo el material que ella les dio utiliza la letra griega delta minúscula para la densidad, ¿sí? Usemos la letra griega delta, así a partir de ahora unificamos la nomenclatura. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Ok, profe. profe. Bueno, yo para simplificarle, lo que pasa, a mí también me gustaba llamarle delta minúscula a la densidad, desde siempre, desde que era estudiante. Pero por alguna razón me tocó una generación de docentes donde todos le llamaban ρ a la densidad, entonces me terminaron convenciendo de que la densidad se escribía con la letra griega ρ. Bueno, ahora lo vamos a escribir con la letra griega delta, delta minúscula. Esta es la delta minúscula, la mayúscula es el triangulito. Bueno, y el triangulito, la delta mayúscula, la reservamos siempre para indicar incertidumbre, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto vale la densidad? Ah, le pongamos un subíndice, si no, no vamos a saber qué es esto. La densidad de la glicerina pura, le pongamos delta sub G, ¿sí? ¿Cuánto vale? A ver, si tienen los datos ahí, díganme. ¿Cómo tengo que calcular delta sub G? Ponemos la ecuación y después hacemos los números. Está ansioso el cursor, miren. Vamos, ¿qué pongo? La masa Ahí tengo tres masas, sería, niña. de la masa 2 tengo que despejar la masa de la glicerina, No, de no la tiene que, glicerina no, pura, no, no, ¿verdad? no hay que despejar nada, niña. M2 es la masa del pignómetro lleno de glicerina pura, ¿sí? Entonces tengo que poner M2 menos ¿qué? M3. Menos M1.
O menos M1. menos M1. Sí, porque lo que quiero es la densidad de la Sí, la glicerina densidad pura. del líquido, Entonces, ¿verdad? claro, M2, exactamente. M2 es la masa del pignómetro lleno de glicerina. O sea, es la masa del frasquito de vidrio más lo que tiene adentro. Si a eso le resto la masa del frasquito de vidrio, me queda solo la masa de lo que tiene adentro. ¿Sí? O sea, la masa de la glicerina. Y si a eso lo divido en el volumen, masa sobre volumen es densidad, de aquí a la China, ¿no es cierto? Bueno, entonces si ponen los números, y si yo hice bien, hace la diferencia M2 menos M1, o sea, 245,127 menos 124,564, eso les da ¿Cómo dije? 120,311. ¿Alguien puede confirmar? 245,127. ¿Cómo? 245,27 menos 124,500. Y lea los datos ahí, Pochango. Sí, sí. Pasa que me ha dicho menos. ¿Ah? Y sí, yo a la masa del pignómetro, a la masa 120,563. M2 le tengo que restar M1, ¿o no? Sí, Bueno, así me da. 120,563. ¿Ah? 120,563. 120,563. Entonces yo hice mal mi cálculo. 240. Ah, es que me estoy fijando en la lista. Es 120,563. Tiene razón, sí, señor. Estoy poniendo yo la otra diferencia. Bueno, Muchas gracias. 120,563 563. gramos. Entonces, esa es la masa de 50 mililitros de esta glicerina pura. ¿Sí? Y esto lo dividimos en los 50 mililitros o, yo voy a poner centímetros cúbicos porque ustedes conocen la equivalencia, ¿no es cierto? Ustedes saben que un mililitro, perdón, no, eso tiene que ser una L. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. ¿Eso lo saben? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos saben esto o no? Sí. Sí. Claro, si ustedes fijan, los envases de algunas bebidas dicen 1000 centímetros cúbicos y es un litro, ¿sí? O dice 1000 mililitros, claro. Entonces, si 1000 centímetros cúbicos son un litro y un mililitro es la milésima parte del litro, entonces el mililitro es lo mismo que el centímetro cúbico, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá 50 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, yo hice esta operación y me da 2,4126. 4126 gramos sobre centímetro cúbico. Si alguien quiere comprobar, le agradeceré. Bueno, si hacemos el mismo procedimiento ahora con la glicerina hidratada, ¿se acuerdan? Le habíamos puesto delta sub GH, glicerina hidratada. O sea, esta es la glicerina que quedó abierta en la masa M3, ¿sí? Fíjense que la glicerina con agua es más liviana, o sea, 50 Profe, mililitros de glicerina con agua pesa menos que la glicerina pura, que 50 sí, mililitros de glicerina pura. Eso es porque estamos mezclando un líquido muy denso, que es la glicerina, con un líquido menos denso, que es el agua. Entonces el resultado va a ser algo que va a tener una densidad menor que la glicerina pura, obviamente mayor que el del agua pura, ¿sí? Pero es buena indicación que esto sea menor. Bueno, entonces la densidad de la glicerina va a ser M3. La anotamos a la ecuación para que sepan bien qué operación es la que tienen que hacer. Menos M1 sobre el volumen del pignómetro. Y si hacemos todas las cuentas, la densidad de la glicerina hidratada da 2,4622.
Estoy dejando provisoriamente con muchas cifras significativas porque todavía no hemos calculado la cota del error, ¿sí? Entonces, no conviene redondear nada. No conviene redondear nada hasta que no sepamos cuánto vale el error de este valor. Acá le voy a poner delta de la glicerina pura y le vamos a poner un recuadrito. Esto todavía está provisoriamente, ¿sí? Con muchas cifras significativas, ya lo vamos a acotar. Acá me estoy olvidando un 1. Es 41, 126. Esperen, lo voy a escribir. Así tenemos 41, 126 gramos sobre centímetro cúbico. Por ahora lo tenemos con 6 cifras significativas, ¿sí? Pero es provisorio. Ni a palo vamos a tener esa exactitud final. Estos son resultados provisorios. Ahora calculemos las incertidumbres, ¿sí? Calculemos las incertidumbres. Si esta es la ecuación que yo usé para calcular la densidad de la glicerina pura, ¿cuánto vale la incertidumbre relativa de esa magnitud? A ver si me ayuda. Perdón, estoy poniendo con Rho. Qué bárbaro. El error relativo de esta ecuación, ¿cómo lo planteo? ¿Qué operación? Así, globalmente, ¿qué operación estoy viendo acá? En términos generales, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo global aquí? Imagínense que yo miro esto como si fuera una única cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué operación está indicada ahí? ¿Qué operación es esta? Una división. Es una división, es un cociente, ¿sí? Yo pienso en el paréntesis como una sola cosa, esto es un numerador y esto es un denominador, es un cociente. Entonces, el error relativo de un cociente se calcula como el error relativo del numerador, o sea, va a ser el error relativo de esta diferencia M2 menos M1, ¿sí? Dividido, bueno, M2 menos M1. Es el error relativo del numerador. Y a ese le tengo que sumar el error relativo del denominador. ¿Está? ¿Todos han entendido? Sí. Sí, profe. Señor Cutter. Sí, profe. Bueno. Es una M. Bueno, ahí está. Entonces, y ahora a la vez, acá me queda, fíjense en este término, me queda en el numerador, el error absoluto de una diferencia. ¿A qué es igual el error absoluto de una diferencia? ¿A qué es igual el error absoluto de una diferencia? Vamos. A la suma de los errores de los dos. Exactamente, a la suma de los errores de minuendo y sustraendo. O sea, de los dos términos. Eso se convierte en la suma de los errores y el denominador queda igual, es la diferencia. Es M2 menos M1. Y el segundo término es el error relativo del volumen. Bien, esto es el error relativo de la densidad de la glicerina pura, medida con el método del pignómetro. Bueno, si ponemos los números acá, fíjense, tanto la masa del pignómetro lleno como la masa del pignómetro vacío se han determinado, de acuerdo a como dice el enunciado, fíjense, M2 y M1 tienen la misma cota de error, ¿ven? ¿Ven la manito que estaba marcando ahí? Sí, Sí. profe. Bien, tenemos la misma cota de error, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este numerador tengo dos veces el error 0,01,
0,001 gramos. O sea, esto me da 0,002 gramos. ¿Está? Y la diferencia M2 menos M1 era, acá está, 120,563. Entonces, sobre 120,563. Y acá tengo el delta de B sobre B, que ya, yo ya lo calculé el error relativo, calculé el error absoluto, acá hicimos el cálculo, ¿no es cierto? El error de exactitud este sería el delta de B, perdón, el delta de B. El error que tiene el volumen del pignómetro es el error de exactitud del pignómetro, o sea, 0,05 mililitros, ¿no es cierto? Y si eso lo divido en el valor del volumen del frasquito, me daría lo mismo que que tenía como dato. O sea que haber sacado el valor numérico del error absoluto de exactitud no hacía falta, ¿sí? Porque yo necesito esto para poner acá en la propagación. Pero no importa, lo hicimos y no está de más. Esto va a ser entonces 0,001. Ahí está. Bueno, fíjense, acá yo ya tengo 2 milésimas, o sea, esto es 0,002, y a eso lo tengo que dividir en 120, ¿sí? Un poco más de 120. O sea que esto va a bajar 2 órdenes de magnitud más. Esto va a estar en el orden de 10 a la menos 4. ¿Entienden? ¿Entienden, jóvenes? Sí, profe. Si lo hacen con la cálculo, hacen 0,002 dividido 120,563, esto le va a dar el orden de 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué pasa con este término respecto de este? Es despreciable. Es despreciable, es despreciable. Este término del error relativo de las mediciones de las masas es despreciable frente al error relativo del volumen. Entonces, directamente podemos despreciarlo ese término y nos queda que el error relativo de la medición de la densidad de la glicerina pura es 0,001. ¿Todos de acuerdo conmigo? Obvio, ¿no es cierto? No podemos, ¿para qué vamos a poner acá un 0,1 más? O sea, no tiene sentido si al error al final lo tenemos que expresar con una sola cifra significativa. Entonces, el error absoluto de la densidad de la glicerina va a ser igual a este valor relativo que acabamos de encontrar, 0,001, por el valor de la densidad que hemos calculado, que era esto. Fíjense, yo tengo que multiplicar 0,001 por 2, algo. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 0,002 y todo esto. Y yo me tengo que quedar solo con una sola cifra significativa. Entonces directamente esto me va a quedar como la cifra que viene después del 4, después del 2 es un 4, no necesito acá aumentar nada, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a, acá le pongamos por el rho de la glicerina, y esto va a quedar reducido a una sola cifra significativa igual a 0,002, ¿sí? Y ya va a tener unidades esto, porque estoy multiplicando por la densidad de la glicerina, que tiene unidades. Estos son gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué hice acá? Me ahorré un paso. O sea, no sé si me han entendido qué les estoy diciendo. Yo tengo que multiplicar 0,001 por este valor, ¿sí? Y después tengo que redondear ese producto a una sola cifra significativa. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0,002411126. Y de eso me voy a quedar con solo el 0,002. ¿Entienden? Entonces ya directamente lo hago así. Entonces, la densidad de la glicerina nos sale
¿Dónde está el mejor valor que hemos calculado? Aquí. ¿Cuál es la última cifra significativa de la densidad? Ya sé que ya tengo la cota de error. ¿Sí? La cota de error son las milésimas de gramos por centímetro cúbico. O sea, ¿hasta dónde puedo expresar yo el resultado? Hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Aquí ya cae el error. Entonces, el 2 y el 6 ya quedan de más. Ya no me sirven. ¿Entienden? Ya no son significativos. ¿Entienden, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto me queda 2,411, porque acá en este 1 ya está cayendo el error, ¿sí? Entonces, este 2 y este 6 ya no me sirven, ya no son significativos. Más menos la incertidumbre que acabo de encontrar, 0,002, y todo esto gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está la glicerina, ahí está el valor acotado de la densidad. Ah, puse error de nuevo. Pero qué cosa. Bueno, son años de haber trabajado con la letra griega Rho. Esto es densidad. Delta. Ahí está. Bueno, ahora tenemos que hacer un procedimiento similar con la glicerina hidratada. ¿Sí? Hay un pequeño truquito con el tema de la glicerina hidratada. Fíjense, la cota que tiene la masa M3 es el pignómetro lleno con la glicerina con agua. Fíjense la cota, es 0,002. Por alguna razón extraña, ¿sí? La cota es 0,02. Entonces, cuando hagamos la propagación hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, el error relativo de la glicerina, perdón, de la densidad de la glicerina con hidratada sobre la densidad de la glicerina hidratada va a ser igual. Bueno, a M3 menos M1, no, perdón, delta de M3 menos M1 sobre M3 menos M1 más delta B sobre B. ¿Sí? No hay discusión acá, ¿no es cierto? Esto es así. Porque estoy propagando la ecuación bueno, la ecuación similar a esta, solo que con M3 acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, de ahí despejan y... y acá lo que decía, acá le va a quedar delta de M3 más delta de M1. Delta de M3 más delta de M1 sobre M3 menos M1 más delta B sobre B. Y ahí buscando en los datos vemos que delta de M3 es 0,02, ¿sí? Gramos. Entonces acá voy a tener 0,002 gramos más 0,001 gramos. El numerador acá va a ser 0,003. Es un poquito mayor que en el caso de la glicerina pura. Esto va a ser 0,003 gramos. Y la diferencia de estas dos masas, M3 menos M1, ¿cuánto era M3 menos M1? ¿Alguien me saca, por favor,
No, yo la tengo por acá. M3 menos M1. M3 menos M1. Acá está, 120,311. Si alguien confirma, le agradezco. 120,311. Bueno, tengo gramo en el numerador y gramo en el denominador, así que se van a cancelar las unidades. Y esto me va a quedar 0,001, igual que antes, porque es el mismo pignómetro, ¿sí? Así que tiene el mismo error. Así que esto es el mismo pignómetro. Como ya estamos medio lejos de lo que es esto, le pongamos para que se sepa bien qué es. No, esto es el error relativo de la densidad de la glicerina hidratada. ¿Sí? Bien. Entonces, acá pasa lo mismo. ¿Cuánto va a valer esto? 0,003 dividido 120. Esto va a bajar 2 órdenes de magnitud más, ¿sí? Entonces, esto de nuevo va a ser despreciable frente a este término. Entonces, este error relativo también me queda igual a 0,001. ¿Todos de acuerdo? Entonces, de ahí sale, de ahí sale el error absoluto de la glicerina hidratada. Delta de delta minúscula GH igual a 0,001 por el valor que ya calculé de la glicerina hidratada. De nuevo, tengo que multiplicar 0,001, ¿sí? 0,001 por el valor que yo encontré aquí con muchas cifras significativas, que es de nuevo un 2 y chirola. Entonces, cuando yo multiplique esto por 0,001, me va a quedar 0,002. ¿Está? Entonces, esto también es 0,002 gramos sobre centímetro cúbico. Y ya puedo escribir el valor acotado de la densidad de la glicerina hidratada. Uy, qué feo. No aparece un subíndice, parece por H. Acá hay. Bueno, esto queda igual a... ¿Dónde está el cálculo? Bueno. El error cae acá, en esta cifra, ¿sí? Entonces me queda 2,406 más menos 0,002. 2,406. Espero que alguno me esté acompañando en estos cálculos, si no ya deben estar todos durmiendo. 0,002 gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Aquí tenemos que aplicar el criterio que vimos la clase pasada, que decíamos cuándo realmente voy a poder medir una diferencia de dos magnitudes. A ver, aquí está una, 2,411, ¿sí? Y acá está la otra, 2,406. Entonces, la diferencia entre esas dos, la diferencia entre esas dos magnitudes ¿qué condición tiene que cumplir? Bueno, 2,411 menos 2,406 es 11 menos 6, ¿sí? O sea que va a quedar 0,005. ¿Qué condición le exigíamos a esta diferencia? O mejor dicho, ¿cuándo yo voy a poder realmente discriminar y decir, si no me han dicho cuál frasco era cuál, y yo solamente he medido las densidades, ¿cuándo voy a poder decir,
esta es la glicerina con agua y esta es la glicerina pura. ¿Cuándo realmente voy a poder decir eso? Y después de tener las densidades de cada una, Y ya las tenemos. Ya las tenemos. La incertidumbre tiene que ser, creo que el menor a 1%, 1%. Ya eso no es tan importante. Lo que tiene que pasar es que esta diferencia tiene que ser más grande que el error. ¿Sí? Le puse en valor absoluto porque no importa si hago la diferencia de la glicerina hidratada menos la de la glicerina pura, va a salir con un signo negativo. Pero si tomo valor absoluto, no importa cómo la haga la diferencia. Lo que interesa es el valor del intervalo de incertidumbre. La incertidumbre de esta magnitud, ¿sí?, tiene que ser menor, perdón, el valor de esta magnitud tiene que ser mayor que la incertidumbre con que determino esta magnitud. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que toda magnitud medida es significativa solo si el valor medido es mayor que la incertidumbre? ¿Se acuerdan de eso? Sea lo que sea que yo mida, ¿sí? Sea lo que sea que yo mida, el resultado de la medición tiene que ser mayor que la incertidumbre de la medición. Si el resultado me queda metido en la niebla de la incertidumbre, es un resultado no significativo. Es dentro de lo experimental, es un cero. ¿Entienden eso? Es como si yo les dijera, midan un lapso de 0,1 segundo con un cronómetro manual. ¿Van a poder medir ese lapso de tiempo? ¿Pueden medir un lapso de 0,1 segundos con un cronómetro manual? No, y nuestra reacción es 0,2. Está. El error con que van a acotar esa medición va a ser del orden de 0,2 segundos, porque al usar un cronómetro manual tienen que acotar con el tiempo, con el error de interacción, ¿no es cierto? Que son 0,2 segundos. Entonces van a tener un error de 0,2 segundos midiendo un lapso de 0,1 segundo. ¿Tiene sentido eso? No. Más rápido los reflejos, jóvenes. Más rápido los reflejos. Tendrían que haber demorado menos de 0,2 segundos para decirme, no, no tiene sentido. No tiene sentido medir algo que es más chico que la incertidumbre con que se mide. ¿Sí? No los puedo mandar a medir milímetros con una regla que aprecia centímetros. No los puedo mandar a medir miligramos con una balanza que aprecia gramos. Ninguna medición es significativa si su resultado no es mayor que la incertidumbre de esa medición. ¿Sí? Entonces, esta magnitud, que es la diferencia de las dos densidades, tiene que tener un valor, para que sea significativa, este valor que me dio, tiene que ser mayor que la incertidumbre de esta magnitud. ¿Y cuánto vale la incertidumbre de esta magnitud? ¿Cuánto vale la incertidumbre de esta magnitud? ¿Cuánto vale el delta de esta diferencia? La suma de la incertidumbre de las dos Muy mediciones. bien, muy bien. Es la incertidumbre absoluta de una diferencia, entonces le pongo en la suma de estas incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto da? Y bueno, acá tengo la incertidumbre de delta GH, es 0,002, y la otra también es 0,002, o sea que esta suma es 0,004 gramos sobre centímetros cúbicos.
Bien. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos una magnitud que es muy cercana al error con que se lo mide, ¿sí? O sea, la magnitud diferencia de ambas densidades, esta magnitud diferencia de ambas densidades, está muy, muy cercana a la magnitud misma, a la incertidumbre de esa magnitud. O sea, yo tengo el caso en que cuando yo estaría perfectamente convencido de que el método me va a servir, de que yo realmente voy a poder distinguir las densidades de ambas. Y bueno, cuando esta incertidumbre me salga por lo menos un orden de magnitud menor que esto. Si la incertidumbre de la diferencia me da por lo menos un orden de magnitud menor que la diferencia, entonces yo sí podré decir claramente que estoy pudiendo medir la diferencia. Pero están ahí, ¿no? Están en el mismo orden de magnitud el error y la diferencia entre las densidades. Entonces, ¿Veraz es la medición? ¿cómo? ¿Perdón? No, uno no sabría qué tan veraz es esa medición por la incertidumbre. Claro, nos quedamos muy en la duda, no podemos decir si realmente, si no supiéramos cuál es cuál de los frascos, o sea, si me dan dos frasquitos iguales y me dicen, mira, este es glicerina que se ha mojado, que le ha entrado agüita, y esta es glicerina pura, o sea, uno de los dos es una y otro es otra. Decime vos cuál es cuál. Así por las diferencias, las densidades, medio que no. O sea, estamos en un caso donde está tan cercana la incertidumbre al valor mismo de la magnitud que para mí no es conclusivo este método. Es decir, este método no nos va, no nos... En realidad yo me doy cuenta cuál es, ya teníamos el dato de cuál era cuál, estaban identificadas, ¿no es cierto? Ya nos dijeron, sí, la glicerina con agua, la glicerina que estuvo expuesta al aire tiene esta masa. Bueno, entonces yo ya sé cuál es cuál. Pero si eso tuviera que surgir de este experimento, no tengo una diferencia suficientemente mayor que el error con que se la calcula. Esta diferencia está en el mismo orden del error con que se la calcula, entonces no es una diferencia significativa. No es una diferencia significativa. Entonces, en el orden en que estamos midiendo, si yo pudiera medir con más precisión y pudiera lograr aquí un mayor valor de la diferencia, o si pudiera lograr un menor valor de incertidumbre, entonces sí podría llegar a discriminar y decir, sí, es válida hacer la diferencia porque me está dando algo que es claramente mayor que la incertidumbre. Pero aquí no es claramente mayor que la incertidumbre, están ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Están ahí nomás. La magnitud y su incertidumbre. Entonces, ¿qué conclusión saco? Bueno, yo aquí sé cuál era cuál. Yo ya sabía cuál era el frasquito con la glicerina contaminada y cuál era el frasquito con la glicerina pura. Y sin embargo, al medir con un error del ¿cuánto? ¿Con cuánto le...? Ah, no, pero no sabemos si estamos cumpliendo. Ah, no nos dicen, nadie nos dijo con qué tolerancia había que determinar las densidades, ¿no es cierto? Entonces no sabemos. Acá hay una pregunta extraña, dice, ¿cumple la tolerancia que pedía el enunciado? Pero el enunciado del apartado D no nos dice la tolerancia, ¿no? Pero si lo identificamos a este problemita como parte, digamos, al problema D, lo identificamos como parte del apartado A, ahí nos decía que calculemos con el 1%, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no?
¿Lo tienen el enunciado a mano? Sí. Acompáñenme un poco, chicos, porque si no, estoy hablando yo solo para nadie, ¿no? Necesito que vayan un poco siguiéndome, si no... A ver, ¿qué error relativo tiene esto? Ah, ya lo sacamos, sí, ya lo sacamos. Es el 0,1%, ¿sí? El error relativo es 0,1%. O sea que sí se cumple que el error relativo de la medición de la glicerina pura es del 0,1%, y sí se cumple que el error relativo de la glicerina con agua también es del 1%, del 0,1%, perdón. Sí se cumple. O sea, si esta pregunta se refiere a si las densidades se pueden calcular dentro del 0,1% que pedía el apartado A, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero ni aún así, ni aún habiendo determinado las densidades con un error del 0,1%, me alcanza para que la diferencia de las densidades sea mucho más grande que la incertidumbre de las diferencias. ¿Entienden? O sea, ni aún habiendo medido estas densidades al 0,1%, me alcanza para que esta diferencia sea significativa respecto de la incertidumbre con la que calculé la diferencia. Quizá debería calcular las densidades con mayor precisión, o sea, quizá debería haber calculado con el 0,1 por mil de precisión, y entonces quizá midiendo al 0,1 por mil, el error de la diferencia podría ser mucho más chico que la propia diferencia, y ahí sí podría decir claramente, sí puedo distinguir la diferencia entre esta densidad y esta. ¿Han comprendido la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Veamos ahora cómo se tendría que haber hecho una planificación, para hacer el apartado A. Ahora vamos a hacer, como alguien dijo, una ingeniería inversa. Ahora que ya hemos visto una solución al problema, veamos cómo se haría. Bueno, el método planteado, ya está, ya eso está hecho, ¿no es cierto? Esperen que saque la... El método es el método del pignómetro. O sea, se determina el volumen con el frasquito calibrado que se llama pignómetro, se mide la masa con una balanza de buena precisión y se hace el cociente masa sobre volumen. Ese es el método del pignómetro. Bueno, vamos a plantear la planificación. Nos dice que hay que medir la densidad de una muestra de glicerina pura y de la muestra sin tapar con incertidumbre menor del 1%. Bueno, entonces veamos cómo se haría esta planificación partiendo de la ecuación que nosotros hemos usado para... ya estoy usando Nosotros hemos definido la densidad como la diferencia entre la masa del pignómetro con líquido menos la masa del pignómetro solo, vacío, ¿sí? Dividido el volumen del pignómetro. ¿Están de acuerdo? Esta es la ecuación que define la magnitud que yo quiero medir. ¿Cuánto vale el error relativo de esta magnitud? No le voy a poner ningún subíndice porque va a ser la misma ecuación básicamente, solamente que en un caso el pignómetro estará lleno de glicerina pura y en el otro caso estará lleno de glicerina con agua. Pero la ecuación es más o menos la misma, ¿sí? No, es la misma. Entonces, bueno, el error relativo de esto ya lo hicimos, es el error relativo del numerador
menos la masa del pignómetro sobre masa del pignómetro lleno menos masa del pignómetro vacío. Bueno, y más el error relativo del volumen. Y acá le imponemos la condición de la tolerancia. Nos dice que tenemos que tener una incertidumbre menor al 1%. Menor al 1%. Entonces acá vamos a poner, fíjense que dice menor y no igual, ¿no? Así que tenemos que poner estrictamente menor. 0,001. El 0,1% es lo mismo que el 1 por 1000. Ahí está. Esta es la ecuación que vamos a usar para planificar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer acá va a ser aplicar distributiva, es decir, a este denominador lo vamos a distribuir. Primero, perdón. Aquí este error absoluto de la diferencia se va a convertir en la suma de los errores absolutos y después aplicamos la distributiva. Cuando hacemos eso, ¿para qué hago eso? Y bueno, para que me quede la propagación del error como una suma de errores relativos y yo pueda después distribuir este margen de error entre cada uno de los términos. ¿Está? Para eso voy a hacer este paso. Acá voy a poner la masa del pignómetro lleno dividido masa del pignómetro lleno menos masa del pignómetro vacío. Ese es el primer sumando. El segundo sumando es la masa, la incertidumbre de la masa del pignómetro vacío sobre masa del pignómetro lleno menos masa del pignómetro vacío. Y el tercer término es delta B sobre B. Y esto sigue teniendo la condición menor que 0,001. Bien, aquí está entonces el desglose, aquí está el desglose de la incertidumbre relativa que tiene que tener nuestra medición. Nuestra medición tiene que tener una incertidumbre relativa menor que esto. Quiere decir entonces que cada uno de estos sumandos tiene que hacer un aporte a esta incertidumbre total que sea mucho menor que esto. O sea, que la suma de estos tres aportes de incertidumbre nos den algo menor que esto. Bueno, lo que yo necesito ahora son órdenes de magnitud. Yo necesito órdenes de magnitud aproximados de cuánto puede valer este denominador, de cuánto puede valer este denominador y de cuánto puede valer este denominador. Si yo tengo esos valores aproximados, es cuestión de darle a cada término un margen de error elegido por mí, ¿sí? Tal que su suma no supere esto, y de ahí despejaría los numeradores, que me va a decir con qué incertidumbre puedo medir cada cosa. ¿Sí? En eso consiste la planificación. Pero yo no tengo información sobre lo que está acá en los denominadores. De hecho, este problemita está planteado sin que yo haya sabido de antemano qué diablos era un pignómetro, ni de qué orden de magnitud son las cosas que quiero medir, nada, no tengo información previa. Y yo necesito algo de información previa para saber qué valores tengo acá en los denominadores. Si no, no tengo para empezar a planificar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, profe. Uno necesita tener los valores aproximados de las magnitudes que intervienen en la ecuación porque si no, no puede planificar. Entonces ¿Y vamos podemos averiguar de alguna Claro. manera? Exactamente, vamos a averiguar de alguna manera.
una de las maneras de averiguar es, si yo miro el apartado que sigue acá, era el problemita que acabamos de resolver, y ahí ya nos está diciendo algo. Ahí ya nos dice que hay pignómetros de 50 mililitros con el 0,1% de exactitud. ¿Están de acuerdo? Entonces eso ya me está dando... Uy, ¿qué es esto? Eso ya me está dando algo de información sobre el error relativo del pignómetro. Por otro lado, me dice que lo que tengo es glicerina. Entonces lo que puedo hacer yo es googlear la glicerina y ver qué densidad tiene. O buscar en algunas tablas qué densidad tiene la glicerina. ¿Está? Entonces ya la profe, en la clase del martes, nos tiró ahí algunas tablas de valores. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces Sí. podemos ir a curiosear en esa clase. A ver. Ah, soy bien tonto yo, porque ya la tenía. A ver. Yo la busqué en Sí, internet. acá está. Sí. Fíjense, ¿la están viendo a la tablita de valores que está en la clase que le doy al profe? Sí. Acá hay un valor de la glicerina. ¿Lo ven? Es 1261 kilogramos por metro cúbico. 1261 kilogramos. O sea que es del orden de 1, a ver, redondeando va a ser 1,26. 1,3. Claro, 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos, más o menos. ¿Está? Entonces ya tenemos información que nos puede ser útil para hacer este problemita. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo la tabla o están viendo el enunciado? El enunciado. El enunciado. Funciona. Miren, yo cambio de hoja acá. Espectacular. Bueno. Entonces, volvamos a nuestra pizarrita. Y ya tenemos el dato de la densidad. Acá la pizarrita. Acá está. Entonces, esta magnitud que estamos tratando de medir anda aproximadamente en los 1,3 gramos sobre centímetros cúbicos. El problema con la glicerina es que es una sustancia muy... estoy siendo acosado por mosquitos. Una sustancia que es bastante inhomogénea, ¿no? Entonces estos son valores promedio y cambia mucho y cambia con la temperatura. Es bastante feo medir la densidad de la glicerina. Pero bueno, estamos en eso. Este es el orden de magnitud. Bien. Entonces, ¿cuánta masa de glicerina tendré yo? O sea, ¿cuánto valdrá la masa del pignómetro lleno? Tendrá que ver con qué volumen tendrá el pignómetro que yo use. ¿Están de acuerdo? Y si yo busco un pignómetro y ya sé cuánto vale su volumen, multiplicando la masa, la densidad de la glicerina por el volumen del pignómetro, tendré la masa, tendré este denominador. Esa sería aproximadamente la masa de glicerina que yo tengo. ¿Entienden? Entonces tengo que buscar datos de pignómetros, tanto para resolver esto como para saber qué masas tengo acá. ¿Cuánto va a pesar la masa del pignómetro solo y cuánto va a pesar la masa del pignómetro cuando le ponga la glicerina? Va a depender de qué volumen tenga el pignómetro y cuál sea el peso propio, ¿sí? Entonces hay que buscar datos de pignómetros. Hay que buscar datos de pignómetros también. Entonces, también podemos hacer trampita y mirar la clase de la semana pasada, que tiene información sobre pignómetros.
En la clase de la semana pasada, la profe nos mostró, acá está, las familias de pignómetros. Miren esa familia de pignómetros, ¿sí? Y nos dijo que hay pignómetros, a ver, acá está. Hay pignómetros de 100 mililitros con exactitud del 0,5%, pignómetros de 50 mililitros con exactitud del 0,1% y pignómetros de 10 mililitros con exactitud del 0,1%. ¿Sí? ¿Cuál de estos nos convendrá usar? ¿Cuál de estos nos convendrá usar? Si, El de si 50 mililitros. Claro, porque si agarramos el de 100 mililitros, la masa que vamos a tener de muestra va a ser de 130 gramos, más el peso propio del frasquito. Si pesa más de 70 gramos el pignómetro vacío, se va a ir del alcance típico de las balanzas, que es del orden de los 200 gramos. Entonces puede ser que este pignómetro no nos convenga, porque la masa que vamos a tener que pesar cuando esté el pignómetro lleno, la masa esa supera el alcance típico de las balanzas que aprecian una milésima de gramo o menos, ¿sí? Entonces, por ahí un pignómetro tan grande no conviene. Los pignómetros grandes conviene cuando uno tiene sustancias de bajas densidades, justamente para tener una masa importante. Si la densidad es chiquita, me conviene tener mucho volumen de ese líquido poco denso para tener una masa apreciable y que yo mida con bajo error relativo. Pero como tengo una densidad que es 1,3 veces la del agua, una densidad relativamente alta, no me conviene tomar un volumen tan grande porque ya se me hace una masa muy grande que se me va al límite, al alcance del instrumento de la balanza que yo tengo. Entonces mejor, como decían por ahí, puede ser el de 50 mililitros o el de 10 mililitros. Tampoco hay que asustarse por usar el de 10 mililitros. ¿Cuál quieren usar? Hagan una votación. El de 10. El de 10. A ver, ¿quién más vota por el de 10? Para la glicerina sería mejor el de 10 que utilicemos. La verdad no tengo criterio. Lo que tiene de bueno el de 10... Profe, ¿sí? ¿el de 10 introduce menos error que el de 50 o no? Y eso habría que ver. ¿Por qué piensa usted? Fíjese que en términos de su propio error de exactitud es lo mismo. El error relativo de exactitud es lo mismo. El de 10 que el de 50. ¿Qué ventaja tiene el de 10? Que necesito una muestra más chica, nada más. Pero la verdad no veo realmente gran ventaja de uno sobre el otro. Veamos nuestra planificación, a ver qué nos conviene más. Supongamos que hacemos como están sugiriendo los chicos, que decidimos por el pignómetro de 10 mililitros. ¿Ah? Solo para avanzar con la planificación. Entonces, perdón, yo les estaba mostrando la clase y les dejé de mostrar. O sea, les estaba mostrando la diapositiva, ya se las dejé de mostrar. Sí, ahora no se ve nada. Ahora nos estamos viendo nosotros. Sí. Bueno, entonces, vamos a la pizarrita. Y ya tenemos entonces, vamos a tomar un pignómetro que tiene un volumen que es de 10 mililitros, ¿sí? Y que tiene un error, no hace falta que le ponga el subíndice pignómetro, porque el único volumen que interviene acá es el del pignómetro, ¿sí? Entonces no hace falta el subíndice.
tiene un error relativo de exactitud, ¿sí? Que era ¿cuánto? 0,1%. Sí, ¿no es Sí. cierto? Era el 0,1%. Pero era, Sí, el creo que era 0,1%. 0,1 ¿o no? Sí, 0,1%. O sea que la Ah, claro. fracción decimal, la Sí, fracción decimal que representa el 0,1% es esto, una milésima, ¿sí? Ujú. Si yo esto lo multiplico por 100, ¿qué me da? 0,1, ¿sí? O sea que esto es la fracción decimal que representa el 1 por 1000, el 0,1%. Bueno, ahí está piola, ya he decidido, entonces ya tengo idea del orden de magnitud, entonces también ya sé de qué orden va a ser la diferencia, masa del pignómetro lleno, aunque no conozca la masa del pignómetro, por lo menos sé que la masa del pignómetro lleno menos la masa del pignómetro vacío, ¿cuánto va a valer? La masa de la glicerina. La masa de la glicerina. ¿Y cuánto va a valer la masa de la glicerina? Si tengo 10 mililitros de algo que tiene 1,3 gramos por centímetro cúbico, o sea, 10 mililitros son lo mismo que 10 centímetros cúbicos. La densidad por el volumen. Bueno, dígame el resultado, mijo, si no tiene que ir a la NASA para multiplicar 1,3 por 10. 13 gramos. Por Dios, 13 gramos, ¿sí? Ahí está, entonces tengo una masa del orden de los 13 gramos, ¿sí? Pongo así aproximadamente porque esto no es un número exacto, es un número redondeado, ¿sí? Entonces yo sé que en los denominadores, acá en los denominadores tengo algo que anda en el orden de los 13 gramos, anda cercano a los 13 gramos. No digamos en el orden porque sabemos que el orden es la potencia de 10. Digamos, los denominadores son valores cercanos a los 13 gramos. Ya hemos avanzado bastante, ¿no es cierto? Ya tenemos bastante información. Lo que entonces deberíamos determinar ahora serían los denominadores. Pero acá salta un problema, y es un problema que no es nada trivial. Fíjense el error relativo de exactitud del pignómetro. Es justamente igual al margen, que yo tengo para hacer la determinación de las densidades. Entonces quiere decir que si ya este término del volumen es del orden de esto, quiere decir que yo tengo que asegurarme que estos otros dos términos sean absolutamente despreciables frente a este. ¿Entienden? Sí. A ver, necesito que alguien más me diga que entendió o que no entendió. Sí, profe. Joven Cutter, usted que Sí, está profe. haciendo primeras armas en este turno. Desde buenas tardes para acá, ¿agarró algo, digamos, o ahí ya quedó knockout? Y si podía explicar una vez más. Ya sabía, bien, está bien. Es que es complicado, joven Cutter, la verdad. El método que vamos a usar para medir las densidades de unos líquidos, pretendidamente con un error menor que el 0,1%, sí, que el 0,1%, es el método del pignómetro. Es decir, vamos a llenar un frasquito con el líquido y lo vamos a pesar al frasquito lleno. Después lo vamos a pesar al frasquito vacío y haciendo la diferencia vamos a sacar la masa de líquido, ¿sí? Y dividiendo en el volumen del frasquito tenemos la densidad. Ese es el método. ¿Eso sí lo entendió? Joven Cutter. Sí, sí, sí. Bien, entonces esto es la masa de ese frasquito que se llama pignómetro, ¿sí? De la masa del pignómetro lleno, del líquido, de la glicerina, menos la masa del pignómetro vacío. Entonces eso es la masa del líquido. Y si lo divido en el volumen del pignómetro, eso es la densidad del líquido. Bueno,
Hacemos la propagación del error de esta ecuación, porque esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Hacemos la propagación del error y nos da esto, y esto le imponemos la condición de que sea menor que el 0,1%. ¿Sí? Acá aplicamos un poco de propiedades matemáticas y nos queda esta ecuación. Esto es lo que nos va a servir ahora para planificar. Pero nos hacen falta datos. Todo trabajo de planificación exige tener idea de los valores que aparecen acá en los denominadores de esta propagación. Si no, no puedo encontrar los valores de los numeradores, que es lo que es a lo que apunta la planificación. La planificación me tiene que decir con qué error necesito medir la masa del pignómetro lleno, con qué balanza tengo que medir la masa del pignómetro vacío, y con qué error tiene que tener el volumen del pignómetro. ¿Sí? Eso es hacer la planificación. ¿Sí? Bueno, entonces necesito información para hacer las cosas acá. Y bueno, entonces fuimos y nos rebuscamos, encontramos en tablitas que la densidad de la sustancia que nos interesa medir, que se llama glicerina, anda en el orden de los 1,3 gramos por centímetro cúbico. Los pignómetros típicos son de 100 mililitros, de 50 mililitros y de 10 mililitros, cada uno con distintos errores de exactitud. Entonces acá hemos hecho una pequeña encuesta y ganó la idea de trabajar con un pignómetro de 10 mililitros, ¿sí? Y con un error de exactitud del 1 por mil, o sea, el 0,1%. Entonces, esto es información que hemos ido sacando. Si yo voy a usar un pignómetro de 10 mililitros y la densidad de la glicerina es de 1,3 gramos, cuando yo lo llene al pignómetro, adentro del pignómetro va a haber 13 gramos de glicerina, porque 1,3 por el volumen, 13 gramos, ¿sí? Entonces ya tengo idea de esto que son los denominadores, que son la masa de glicerina. Esto es 13 gramos. Aquí 13 gramos, aquí 13 gramos. Pero el problema que se presenta es que este pignómetro tiene un error absoluto igual al margen de error que ya me dan a mí. Entonces este término ya se lleva todo el margen de error. Si este término se lleva todo el margen de error, a estos otros los tendré que medir de manera que sus errores sean un orden de magnitud menores que este. O sea que yo necesito que este delta de la masa del pignómetro lleno sobre 13 gramos sea el orden de 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces pongamos así, que el delta de la masa del pignómetro lleno sobre masa del pignómetro lleno menos masa del pignómetro tiene que ser aproximadamente, o tiene que ser menor o a lo sumo igual que 0,0001. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Yo quiero que Sí, profe. este término sea 10 veces más chico que esto. Entonces, si esto es 10 veces más chico que esto, no le suma nada a esto. Si este es 10 veces más chico que esto, no le suma nada a esto, entonces voy a tener todo el error asignado al pignómetro. Entonces, este denominador dijimos que era onda 13 gramos. Entonces quiere decir que yo tengo que medir la masa del pignómetro lleno con un error que sea menor o a lo sumo igual que 0,0001 por 13 gramos. ¿Sí? Que es la estimación que yo hice de cuánto va a valer este denominador. Acá, ¿qué puse? Cualquier cosa puse ahí. No hay que trabajar bajo los efectos de... Ahora sí.
Bueno, esto dijimos era aproximadamente 13 gramos, ¿sí? Entonces despejo y ahí me queda, y esto me va a quedar, digamos, 13 en números redondos es un 10, ¿sí? 13 en números redondos es un 10. Esto me queda multiplicado por 10, o sea, me va a quedar 0,001 gramos. O sea que tengo que usar una balanza, tengo que usar para medir el pignómetro lleno, tengo que usar una balanza de apreciación 0,001, o sea, una milésima de gramo. ¿Están de acuerdo? Lo mismo va a pasar aquí con la masa, con la balanza para pesarlo al pignómetro vacío. Uy, voy a tener que ese término, masa, el error de la masa del pignómetro vacío, dividido la diferencia entre la masa del pignómetro lleno menos el pignómetro vacío, tiene que ser menor o igual que 0,0001. Y de ahí también me va a salir que el delta con que tengo que medir la masa del pignómetro va a ser igual otra vez, esto como esto es aproximadamente 13, va a ser 13 por esto, me va a dar también aproximadamente 0,001 gramos. O sea, con la misma balanza de apreciación de una milésima de gramo, puedo pesar la masa del pignómetro lleno y la masa del pignómetro vacío. Ya sé qué balanza necesito. Y bueno, ya sé qué pignómetro. O sea, ya están definidos los instrumentos, ¿sí? Aunque el pignómetro no es instrumento, bueno, es un aparatito que tengo que usar. Ya está definido, voy a usar un pignómetro. Voy a usar un pignómetro de 10 mililitros con un error de exactitud de 0,1% y voy a usar una balanza de apreciación 0,01 gramos para medir la masa del pignómetro lleno y la masa del pignómetro vacío. ¿Les gustó? Sí, profe. Bueno, no tiene que gustarles. Sí, La pregunta correcta es, ¿entendieron? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces hemos llegado haciendo ingeniería inversa, me encantó, me encantó la expresión, haciendo ingeniería o haciendo física inversa, porque acá, con perdón, yo no hago ingeniería, haciendo una física inversa, partiendo de la ecuación con que vamos a medir nuestra magnitud y rebuscándonos información sobre aquello que vamos a medir, ¿sí? Hemos llegado a determinar qué tipo de instrumental tenemos que usar. ¿Sí? Hemos vencido a la ignorancia, jóvenes. Hemos planificado cómo hay que hacer para medir. Bueno, ahí está. Entonces ahora pasemos a otra actividad, ¿ya? Con esto saldamos una deuda de la clase anterior, que era la actividad 2. Entonces ahora vamos a la actividad 4. ¿Les parece? Para que avancemos, si no nos estamos quedando muy atrás. Sí, profe. Ok, profe. Bueno, entonces, actividad 4. Me están sacudiendo los zancudos acá. Bueno, ahora tenemos que determinar con un error no mayor al 1% la densidad de una sustancia desconocida que le provee el docente. Ahora yo les tengo que mandar por WhatsApp una sustancia desconocida y ustedes la tienen que medir con un error del 1%. No. Lo que vamos a hacer es elegir una sustancia, imaginarnos alguna sustancia en estado líquido y ver al menos 2 métodos por los cuales le podamos medir la densidad con error no mayor al 1%. Bueno, recapitulemos. ¿Qué métodos hemos visto entre las últimas clases? ¿Qué método hemos visto para medir densidad de líquidos?
el pignómetro, El que acabamos de repasar, que es el método del pignómetro. ¿Y qué otro método más se ha visto? El densímetro. El densímetro. ¿Y qué otro más? La balanza de Joule. La balanza de Joule. ¿Sí? O sea que por lo menos conocemos 3 métodos para medir densidades. La balanza de Joule sirve tanto para medir densidades de líquidos como de sólidos. ¿Sí? El método del pignómetro y el método del densímetro, que yo le agregaría densímetro de flotación, porque ese densímetro en forma de bollita que se mete en el líquido y que flota, se llama densímetro de flotación. Esos dos miden líquidos. La balanza de Joule sirve para medir tanto densidad de líquidos como de sólidos. Bueno, lo que vamos a hacer es plantearnos cuál de las sustancias de las cuales tenemos alguna información para tener orden de magnitud y poder planificar, tenemos que elegir qué sustancia es la que vamos a proponernos medir por 2 métodos. Y a mí se me ocurrió, porque la vida es muy fácil, entonces hay que hacerla complicada, que midamos la densidad del plasma humano, el plasma de la sangre, a 37 grados, con un error no mayor del 1%. ¿Sí? El valor aproximado de la densidad del plasma, ¿saben qué es el plasma, no es cierto? Sí. ¿Sí o no? No importa si no saben, digan si no saben. ¿Es el cuarto estado de la materia? No, pero el plasma humano. De la sangre. Eso no quiere decir No, que tenemos que profe, agarrar un ni idea. humano y calentarlo hasta que se atomice. Eso no es plasma humano. ¿Qué es el plasma humano? A ver, ¿quién sabe? El líquido, el medio líquido que contiene al resto de la sangre. Muy bien, muy bien. Es la parte líquida del tejido que se llama sangre. La densidad del plasma. ¿Sí? Pero para que el plasma esté líquido, tiene que estar a la temperatura del cuerpo humano y tiene que estar sin contacto con el aire, porque si no, se deteriora. ¿Sí? El plasma entonces es la parte líquida de la sangre. Eso es el plasma. Si yo le saco todo lo sólido que está disuelto en la sangre, lo que me queda es lo que se llama plasma, que es básicamente una solución salina, es agüita con sales. ¿Sí? Ahora, dentro de eso se meten todos los glóbulos, todos los linfocitos, todas las plaquetas, todas esas porquerías que hay en la sangre, están flotando en el plasma. ¿Sí? Bueno, el orden de magnitud de esta densidad es de onda 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿A quién se parece? Al agua. Al agua. Al agua. Se parece mucho al agua. O sea, quizá haya diferencia con el agua, pero esa diferencia va a andar por aquí. ¿No? Esto entonces no lo pongamos así, lo pongamos orden 10 a la 3, porque es un número demasiado redondo, ¿sí? Y debe diferir poquito de la densidad del agua. Seguramente es más denso que el agua, pero ¿cuánto más denso? No sabemos. Entonces, nuestro propósito es medir la densidad del plasma y vamos a tratar de medirlo con un error, ¿sí? El error relativo de nuestro... No le voy a poner subíndice, ya sabemos que es el plasma, ¿sí? A esto le vamos a llamar simplemente delta. El error relativo con el que queremos medir
tiene que ser 0,01. Ahí dice, el 1%. ¿Está? Bueno, ¿cuáles métodos quieren que analicemos? Yo les propongo que hagamos pignómetro contra densímetro de flotación. ¿Les parece? Bueno, ¿Por qué? Porque en la actividad 5 es trabajar con la balanza de Joly. Por eso les propongo que acá, en este problemita, pensemos. El método del pignómetro que acabamos de repasar, veamos cómo es comparado con el método del densímetro de flotación. Profe, ¿Les y en parece? la balanza, Y la profe, balanza y en de la Joly, la estudiamos ya en el apartado que viene. claro, ahí que no agregamos mucha más incertidumbre con la balanza de Joly. No lo sé. Hay que ver hay que ver en qué condiciones se la puede usar. Bueno, queridos jóvenes, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace la medición? Bueno, ya sabemos que con el método del densímetro, las ecuaciones que tenemos que usar son exactamente las mismas, van a estar en la página anterior. Son exactamente las mismas que hemos visto ahora, recién, que la densidad de la sustancia es la masa de pignómetro lleno menos masa de pignómetro vacío sobre volumen del pignómetro, ¿sí? Así que ya tenemos la propagación del error de eso, ¿sí? Directamente ya tenemos, esto va a ser el delta de la masa del pignómetro lleno sobre masa, uy, no, esto está muy feo, perdón, tiene que ser su índice. Masa del pignómetro lleno por querer apurarme empiezo a hacer todo mal, menos, perdón, no, sin menos nada, sobre, acá abajo en el denominador, sí, masa de pignómetro lleno menos masa de pignómetro más el delta de la masa de pignómetro sobre, de nuevo, la diferencia masa pignómetro lleno menos masa de pignómetro y más el error relativo del volumen. Y esto tiene que ser menor o igual que, acá un poquito más relajado, dice, el error tiene que ser no mayor que 0,01, o sea que puede ser igual a 0,01, ¿sí? Bueno, ahí está el margen de error. Bien, acá podríamos hacer lo mismo que en el caso anterior. Yo les di, por lo menos tenemos el orden de magnitud de la densidad que queremos medir. Si a esto lo paso a gramos sobre centímetros cúbicos, esto es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Eso lo saben? Si ustedes a una densidad en gramos por centímetros cúbicos la multiplican por 1000, les da numéricamente igual a la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. O lo que es lo mismo, a una densidad en kilogramos sobre metro cúbico la dividen por 1000 y le da en gramos por centímetro cúbico. ¿Está? Si quieren probar que eso es cierto, hagan los pasajes de unidades y van a ver que es así. Entonces, tengo el orden de magnitud de la densidad de lo que quiero medir. Entonces, eso ya es un buen dato, porque si elegimos nuestro pignómetro de los pignómetros que hay disponibles, que se pueden comprar en el comercio, ya tenemos esta información y ya tenemos el volumen, y teniendo la densidad vamos a tener el valor de las masas. Entonces ya tenemos parte del problema simplificado. ¿Están de acuerdo?
Sí, profe. Fíjense que acá tenemos una gran ventaja, y es que si elegimos el pignómetro del problema anterior, con un error del 0,1%, si elegimos un pignómetro donde este error relativo sea del 0,001, este ya va a ser despreciable frente a este. ¿Sí? Entonces, si elegimos un pignómetro, el de 50 mililitros o el de 10 mililitros, con error del 0,1%, este término ya es despreciable. Y todo este margen de error se lo puedo dar a estos otros dos. ¿Les parece? Eso ya es un buen comienzo. Entonces, para no copiarnos tanto del problema anterior, yo propongo que usemos un pignómetro de volumen igual a 50 mililitros y de error relativo de exactitud de 0,001. ¿Ven? Entonces ya tengo, este término es 0,001, ya es despreciable frente a este. Entonces, y a la vez, como la densidad es del mismo orden que la del agua, conviene tomar más volumen. Conviene tomar un volumen más grande, cosa que la masa sea significativa y no se cometa tanto error relativo a la hora de hacer las pesadas. Entonces, este es el pignómetro que propongo que usemos. Si a ustedes les gusta otro, prueben con otro, jueguen con estos números, son dueños, ¿sí? Yo propongo esto. Con esto, este delta de B sobre B es 0,001, entonces ya es despreciable y a este término lo puedo repartir entre estos dos, ¿sí? Entonces, les puedo dar, a la vez si tengo 50 mililitros de plasma sanguíneo, 50 mililitros de plasma sanguíneo, a la temperatura, para que no se arruine, que tiene una densidad del orden de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿cuánto van a valer los denominadores? Me perdí, profe. A ver. ¿Cuánto van a valer 50 mililitros de plasma? ¿Cuánto va a pesar? 50 mililitros. 50 gramos. 50 gramos. Si cada mililitro o cada centímetro cúbico pesa 1 gramo, 50 mililitros o 50 centímetros cúbicos van a pesar 50 gramos. ¿Está? Entonces yo ya sé que los denominadores acá valen 50. ¿Sí? Entonces pongamos eso, que la masa del pignómetro lleno menos la masa del pignómetro es onda 50 gramos. Bueno, entonces es cuestión de que yo le ponga el valor numérico a cada uno de estos términos y de ahí despeje el delta de las masas. ¿Con qué masa tengo que pensar el pignómetro lleno y con qué masa tengo que pensar el pignómetro vacío? Como tengo que repartir un 0,01 entre dos términos, le podré poner 0,005 a este y 0,005 a este, mitad y mitad. ¿Les parece? Sí. Claro. Entonces, para el término de la masa del pignómetro lleno, esto lo pongo menor o igual que la mitad del margen de error que yo tengo, 0,005, ¿sí? Entonces de acá me sale
que a la masa del pignómetro lleno lo tengo que medir con un error que no supere la masa del pignómetro lleno. Va a ser igual a esto por el orden de magnitud de la masa de lo que tengo que pesar, que son 50 gramos. Entonces, ¿cuánto? Pongamos la inecuación. No. Pongamos aproximadamente igual. ¿Cuánto es 0,005 por 50 mililitros, 50 centímetros cúbicos? 0,25. Houston, tenemos un problema. No, son 50 gramos. 50 gramos, claro. Esto me da que... No, si es menor lo sumo igual, no sé por qué estoy tan tonto. Yo tengo que medir la masa del pignómetro lleno con un error que no supere... No sé qué cosa es eso. Que no supere los 0,25 gramos. Bueno, no hay balanzas que tengan una apreciación de 0,25 gramos. Hay balanzas de 0,1 gramo, de 1 gramo, de 0,01 gramo. Entonces puedo decir, bueno, a ver, con una balanza de 0,1 gramo. ¿Está? Es lo más cercano, el valor de apreciación de una balanza más cercano a este valor es 0,1 gramo, ¿no es cierto? Entonces ponemos balanza. Nunca pusimos en el ejercicio anterior, nunca escribimos al final qué instrumentos hay que usar. Ustedes pongan, entonces, balanza de apreciación, de error de apreciación, de error de apreciación o incertidumbre de apreciación igual a 0,1 gramos. ¿Qué error de exactitud le vamos a pedir a esta balanza? ¿Qué error de exactitud? ¿Qué error de exactitud? ¡Ay, los reflejos! Que tienden a infinito. 0,01. Negativo. No. ¿0,01? Justifique su respuesta. Tiene que ser un orden de magnitud menor a la apreciación. Sí, señorita. Todos tienen que grabarse eso en la cucusa, jóvenes. Siempre el error de exactitud tiene que ser a lo menor que o a lo sumo igual a un orden de magnitud menor que el error de apreciación. ¿Cuántas veces vamos a repetir esto? Bueno, ¿y qué alcance le tengo que poner? Sí, ya saben, voy a ir a buscar el libro de física y voy a ir por la casa de ustedes. ¿Y qué alcance? Eh, 2 kilos, cuando mucho. ¿Por qué 2 kilos, santo Cristo? ¿Gramo? Bendito. Yo no sé cuánto, pero lo que sí sé es que no tiene que ser menor que lo que yo quiero pesar. Entonces siempre el alcance se pone mayor que 50 gramos. ¿Sí? Yo quiero pesar 50 gramos, entonces una balanza que tenga esta apreciación y exactitud y que tenga un alcance mayor que 50 gramos ya me sirve. ¿Se entiende? ¡Ey! Sí, profe. Bueno. Entonces, esto no lo hicimos en el ejercicio anterior. Completen el ejercicio anterior poniendo las características que tiene que tener la balanza que hemos elegido, ¿sí? Pongan así, qué apreciación, qué exactitud y qué alcance tienen que tener, ¿sí? Bueno, esto para medir la masa del pignómetro lleno.
Para medir la masa del pignómetro vacío, el cálculo va a ser parecido. Epa. ¿Por qué? Porque tengo que usar la misma ecuación, donde acá está la masa del pignómetro, y le vamos a poner el mismo margen de error. Y el denominador es el mismo. Así que para la masa del pignómetro, el término delta de masa del pignómetro sobre masa del pignómetro lleno menos masa del pignómetro vacío menor o igual, menor o igual que 0,005. De acá entonces me sale que el error con que tengo que pesarlo al pignómetro vacío tiene que ser igual a este margen de 0,005 que yo le estoy dando por los 50 gramos que tiene más o menos este denominador. Perdón, esto es menor o lo sumo igual. Entonces necesito una balanza que aprecie menos que o a lo sumo hasta 0,25 gramos. Entonces también pongo la misma balanza que antes, ¿sí? La misma balanza, que tenga el mismo error de apreciación de 0,1 gramos, el mismo error de exactitud y un alcance también mayor a los 50 gramos. ¿Está? Y bueno, y el pignómetro ya quedó definido. Hemos partido, nuestro punto de partida fue seleccionar un pignómetro. Entonces, ya está definido el pignómetro, hemos partido de ahí, y gracias al pignómetro y a tener un orden de magnitud de la densidad que queremos medir, hemos concluido que también tenemos, pongamos acá también balanza, igual. O sea, una balanza con las mismas características. ¿Sí? Ahí está, esa balanza. ¿Se entiende? Ya está planificado para medir con el pignómetro. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con el densímetro de flotación. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que buscar cómo hacemos para elegir el densímetro. ¿Se acuerdan qué nos dijo la profe Mirta sobre los densímetros de flotación? ¿Cómo se los dividía? De acuerdo a la densidad del agua. Muy bien. Expláyese, por favor. Si son... Disculpe. ¿Hasta ahí llegó su sabiduría? A ver, denos una pistita más. ¿Cómo es esto de que, de acuerdo a la densidad del agua? ¿Cómo es que se dividen los densímetros de acuerdo a la densidad del agua? Vamos, nadie se acuerda? Ay, jóvenes, yo los quiero, pero ustedes me hacen renegar. Estaba muy bien lo que nos dijo acá el compañero. Los densímetros se dividen en densímetros para medir densidades mayores que la del agua y para medir densidades menores que la del agua. No era tan difícil decir eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo era más o menos un densímetro de flotación? Era un tubito sellado acá arriba, acá abajo se ensancha, hace como una ampollita, ¿sí? Y acá abajo tiene un peso, tiene bolillitas de plomo, bolillitas de acero,
algo muy pesado ahí, eso se llama lastre, ¿sí? Bueno, y la idea es que esto se sumerja en un líquido, vamos a poner un líquido verde, no, lo vamos a poner más arriba el líquido verde, y lo vamos a poner bien, ahí. Ahí está, tengo el densímetro metido en un fluido de color verde, ¿sí? Y entonces, obviamente, el cuellito, el tubito que emerge, la bollita esta, tiene acá la escalita, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, entonces ahí tiene la escalita. No es lineal la escala. No es lineal la escala. Pero bueno, no importa. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cómo se lee con esto? Vamos, ¿cómo se mide con el densímetro de flotación? Depende del densímetro. Si es uno de menos densidad que el agua, empezaría en 1. Muy bien, muy bien. Entonces, y acá el plasma sanguíneo, dijimos que iba a tener una densidad un poquito mayor que la del agua, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué densímetro tenemos que usar? El agua. No, de los que miden mayor. O sea, de los que tiene el 1 acá. El que tenemos que usar tiene que tener el 1,000, lo tiene que tener aquí abajo. Porque el plasma es un poquito más denso que el agua. ¿Está? Porque si no... ¿Estoy diciendo bien? Sí, estoy diciendo... No, estoy diciendo mal. Este es el que se... Este para menores. El 1 Este para menores. Este para densidades menores, porque si se hunde más es porque es menos denso que el agua. Entonces, claro, el 1 tiene que estar allá arriba. Justo al revés. Bien, para eso me pagan, para sembrar la confusión. Aquí está, aquí tiene que estar el 1,000. O sea que si esto estuviera metido en agua pura, en agua destilada pura, quedaría esta marquita al ras del líquido. ¿Está? Y mientras más denso que el agua sea el líquido, mayor cantidad del tubito va a emerger, porque mayor es el empuje que hace. Un líquido más denso a este mismo volumen le hace mayor empuje, entonces sale más. Entonces, mientras más denso el líquido, más es lo que emerge. Entonces, necesito un densímetro de flotación cuyo rango vaya de 1 a 1,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que vimos en la clase que hay. Hay densímetros que miden, para los densímetros que miden densidades mayores que la del agua, va de 1 a 1,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Y la apreciación generalmente es de 0,00... no, ¿de una milésima o de una 10 milésimas? Yo no me acuerdo. ¿Ah? 0,001. Ah, 2 ceritos nomás. Muy bien, muchas gracias. Así, ¿ven? Necesito que me ayuden. Ahí está. Este es el error de apreciación que tiene que tener. Este es el rango. ¿Por qué no tiene alcance? ¿Por qué la balanza tiene alcance y este tiene rango? Porque este densímetro no mide desde 0, mide desde 1 y hasta un valor máximo 1,5. Cuando no se mide desde 0, se le llama rango a esta característica, ¿sí? Este es el error de apreciación que le pedimos. Y por supuesto el error de exactitud menor o a lo sumo igual que 0,0001 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí está. Listo. Ya planificamos, jóvenes. Ya planificamos cómo medir el plasma sanguíneo.
con dos instrumentos, ¿sí? Y lo que habría que ver es, con que ustedes calculen, fíjense qué error de apreciación tiene este instrumento. Tiene 1 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Y eso en términos relativos, para una densidad que aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico es justamente de 0,1%, ¿sí? Va a ser el 0,1%, o sea que va a tener mucha más precisión. Esto lo hemos planificado con el 1%. O sea que el método del pignómetro nos va a dar una medición con error del 1%, porque así lo hemos planificado. Y resulta que el densímetro de flotación nos da un 0,1%. ¿Entiende? O sea que el pignómetro no solo es complicado, sino que encima nos da un margen de error más grande que el que nos da el densímetro de flotación. ¿Han entendido entonces la actividad 4? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, tienen mucho para leer, queridos jóvenes, y para repasar. Y si lo ven al video de nuevo, si son tan masoquistas y lo ven a este video de nuevo, que quizá van a afianzar mejor. Pero hemos hecho la planificación para medir la densidad de la misma sustancia con dos métodos distintos y estamos llegando a una conclusión de que el segundo es mejor que el primero. Les dejo para ustedes, porque es teórico, que describan cuál es el principio de funcionamiento de cada uno. Bueno, el del pignómetro es muy claro. El pignómetro lo único que hace es permitirme asegurar que yo tengo un volumen determinado con buena precisión. Y lo que se usa es la definición operacional de densidad. Densidad igual a masa sobre volumen, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento. En cambio, el del densímetro de flotación es un poco más complicado, porque lo que interviene es el principio de Arquímedes, donde la fuerza de empuje es proporcional a la densidad del fluido en el que se lo sumerge al densímetro. Entonces, es un poquito más extenso describir el principio de funcionamiento del densímetro de flotación. Pero es cuestión de que vean la clase, vean la teoría, y ustedes van a poder responder a ese apartado haciendo un resumencito del principio de funcionamiento del método del pignómetro y del método del densímetro de flotación. Pero se nos acaba de escapar, ya son las 6 de la tarde, y nos queda toda la actividad 5 para discutir. Pero, bueno, está explicado en la teoría. Yo creo que ustedes, si lo encaran al problemita C, donde tienen valores numéricos, ahí van a usar las ecuaciones que les mostró la profe Mirta, y ahí van a poder decir si conviene usar la balanza de Joly como método para medir densidades relativas o para medir densidades absolutas. ¿Se acuerdan que tenían la posibilidad de medir la densidad relativa de un fluido desconocido respecto de la del agua? ¿Sí? O podían sacar la densidad absoluta también. ¿Sí? Bueno, ahí tienen la posibilidad de comparar. No sé si ofrecerles que el lunes hagamos la clase auxiliar, porque el lunes ya es semana de parciales. Ustedes ya empiezan a rendir los parciales, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces yo prefiero que esto lo traten de pelear ustedes y lo vemos en otra instancia, después que rindan los parciales. Profe, nosotros tendríamos que exponer este trabajo el martes después de la semana de los parciales, ¿verdad?
¿Así quedamos? No me acuerdo bien, pero creo A ver, espera que un cachito. A ver, ¿dónde tengo el futurómetro? Sí, el 18 de mayo. El 18 de mayo. Pero no, esa es la evaluación, perdón. ¿Y son lo mismo la exposición que la evaluación? Sí, ¿no? O sea, creo que la evaluación es el parcial, bien. Y entonces sería el martes 11 de mayo serían las exposiciones. claro. Bueno, entonces yo tendría que mandarles algo de esto. Yo tendría que mandarles algo. Tendríamos que trabajar con esta actividad 5. Bueno, lo que voy a hacer yo es preparar algo, un texto o algo donde desarrolle, les desarrolle esta actividad, se las explique bien. Ujú. Profe, Sí, si es que por alguna cuestión cuando terminemos de hacer el informe tenemos dudas, ¿podríamos ver de organizar algo, no sé, el lunes? ¿Sería 10? sí. Yo el lunes 10 en algún horario voy a estar tomando un parcial de otra materia, pero es cuestión que nosotros organicemos la juntada para después de ese horario. Ujú. Así que sí, podría ser para que hagamos un redondeo de los conceptos y ya Sí, pueda estaría bueno.